Seguimos con el capítulo 4 del libro Todo es posible de Alicia Sánchez Pérez. Tu cerebro está programado para sobrevivir. Ese es el apartado que leeremos hoy. Esta premisa de la que nos advierten biólogos, psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, etc., debería hacernos pensar. La hemos oído muchas veces, pero no estoy segura de que la hayamos procesado. ¿Lo hacemos juntos? Si asumimos que nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, entonces no debería extrañarnos que a menudo nos estemos quejando, ni que muchas veces nos temamos lo peor, ni que tengamos miedo al hacer cosas que se salen de lo que estamos acostumbrados, ni descubrir lo pesimistas que podemos ser. No debería extrañarnos en absoluto porque todo ese tipo de pensamientos están relacionados con la supervivencia y por lo visto nuestro cerebro no está programado para ser feliz, sino para garantizar nuestra supervivencia. Es así como nuestra especie ha sobrevivido cientos de miles de años en el planeta. Con esto pretendo que dejes de sentirte mal por desconfiar tanto, ser tan pesimista, pensar en qué hacer si las cosas salen mal, no ver siempre el lado positivo, tener muchos miedos, preocuparte constantemente, fijarte siempre en lo que falta. ¿Por qué me paso el día quejándome? ¿Por qué soy tan pesimista? ¿Por qué tiendo a sentir preocupación? ¿Por qué me prevengo de las cosas de que las cosas puedan salir mal? No te preocupes, que no es nada personal, no eres tú, sino tu cerebro. Esa forma de pensar está relacionada con la supervivencia. No te lamentes, es así. No resulta demasiado útil sentirse mal por ser así. En cambio, sí resulta útil saber identificar esos mecanismos. Por lo visto, en nuestro cerebro tenemos un vigilante las 24 horas que se llama amígdala. Se encarga de detectar cualquier indicio de amenaza y de activar la alarma que desencadena una cascada de hormonas y cambios fisiológicos que nos llevan a la huida o a la lucha. Agresión. ¿Te has planteado alguna vez que la rabia y la ira no sean más que una reacción de lucha del modo supervivencia? Cuando alguien se siente amenazado de algún modo, físico, mental o emocional, reacciona o bien marchándose o bien enfadándose, discutiendo, huida o lucha. La mayoría de las veces de nuestra amígdala se activa en frente a amenazas psicológicas, ya que no vivimos en lugares inhóspidos llenos de depredadores. Por tanto, en muchas ocasiones nuestro cerebro ve peligros donde no los hay. Pero sí hay mucha amenaza real. ¿Por qué mi cerebro ve peligro? Porque no solo tiene la misión de procurar la integridad física, sino también la de evitar el dolor y el sufrimiento. Te pongo un ejemplo. Eres una chica y ves a un chico que te gusta, pero tu cerebro ve que hace 2 años te rompieron el corazón. Tú quieres conocer más a ese chico y disfrutar el momento, pero tu cerebro te ofrece pensamientos de tipo, tienes cosas que no me gustan, no quiero perder el tiempo, etc. Sigues quedando con él a pesar de los pensamientos que tienes y al sentir que la cosa avanza, se intensifica la sensación de que debería dejarlo, huida. Esta es la forma que tiene tu cerebro de protegerte. De este modo solo podrás vivir libremente la experiencia con ese chico si estás dispuesta a arriesgarte a pesar de la posibilidad de que se te vuelva a romper el corazón. Salir del modo supervivencia es un movimiento mental en el que te abres a lo que venga. Entonces, y solo entonces, cambiarán el tipo de pensamientos que tengas y tu actitud respecto a la persona que te gusta. Tu amígdala permanece tranquila, ya no hay amenaza. Aquí hay que hacer una aclaración. Por supuesto que no estamos hablando de entregarse a alguien que suponga una amenaza real, sino de los miedos psicológicos que no te permiten enamorarte o tener una relación. Miedos como sufrir un desengaño, por ejemplo. A diferencia de los seres humanos, los animales salvajes solo están en modo alerta frente a un peligro real. Reaccionan con la lucha o la huida, y una vez que ha pasado el peligro vuelven a un estado de reposo. Eso es lo natural y lo sano. Pero nosotros reaccionamos frente a las amenazas reales y a las psicológicas de la misma forma. Así que solemos sostener un estado permanente de alerta y tensión que se refleja en nuestra forma de pensar y nuestra actitud, que además irá teniendo efectos lógicos en nuestra salud. Es lógico pensar que si uno de los efectos de estar en modo supervivencia es que se inhiben las funciones del sistema digestivo y llevamos años viviendo en estado de alerta, empecemos a ver afectaciones en la salud de nuestro estómago e intestino, por ejemplo. Lo mismo con el sistema inmunitario y reproductivo y por supuesto nuestro sistema nervioso. Si juntas la programación de nuestro cerebro para sobrevivir con el escenario mundial que tenemos y lo que nos muestran las noticias, tienes un cóctel óptimo para permanecer constantemente en modo supervivencia. Vemos posibles amenazas en todas partes. Si tu cerebro está en alerta, tú no puedes estar relajado, aunque estés en una hamaca en una hermosa playa de las islas Fiji. ¿Por qué siempre estoy en estado de alerta? Parece que esté esperando que algo malo pase, porque crees que vives en un mundo lleno de amenazas. La televisión lo dice, los periódicos también, así que tu cerebro está atento a cualquier indicio de peligro para salvarte la vida o evitar el dolor. Un ejemplo,
Ves en las noticias que han intentado secuestrar a un niño al salir del cole. Si tienes hijo o hijas, automáticamente tu cerebro se pone en alerta frente a esa posibilidad. Así que ya no dejas que vayan por su cuenta al cole, sino que los acompañas hasta la puerta. El simple hecho de pensar que algo así puede ocurrir hace que tu cuerpo reaccione con los síntomas físicos del miedo. Harás esto durante unos cuantos días, hasta que el impacto de la noticia ya no sea tan intenso. Entonces empezará a cambiar tu forma de pensar respecto a la posibilidad de que rapten al niño. Lo más normal es que no ocurra nada. Que ocurra algo así es que es una desgracia, pero no es habitual. No puedo seguir temiéndole a esa posibilidad porque estoy ahogando la libertad y la autonomía de mis hijos. Me da miedo pensar en que algo así nos ocurra, pero necesitamos volver a la normalidad. Si tuviéramos la desgracia de padecer algo así, pues ya veremos cómo lo enfrentamos, etcétera. Estos son los típicos pensamientos de un cerebro que está desconectando la alarma después de un periodo de amenaza. Pero esto no es solo un ejemplo de los múltiples impactos que recibimos a diario a través de las noticias y de nuestras conversaciones con los demás. Las noticias son un compendio de informaciones de desgracias, catástrofes, sucesos escabrosos. No digo que no deban serlo, pues debemos estar informados de las cosas que ocurren, pero no debemos olvidar que es información seleccionada de entre todas las cosas desagradables que pasan en el mundo, no todas las cosas que pasan en el mundo. Es decir, siguiendo con el ejemplo de la noticia del intento de secuestro del niño, el día que intentaron raptar a ese niño, millones de niños salieron del cole y llegaron a sus casas sin padecer ningún susto, pero esa no es la noticia. Desde mi punto de vista se puede empatizar con el dolor de una persona, una familia, una ciudad o una sociedad que experimenta una desgracia o una catástrofe, incluso emprender alguna acción para colaborar activamente sin perder la vista que están ocurriendo millones de cosas simultáneamente que nunca saldrán en las noticias. ¿Ocurren cosas terribles? Sí, es cierto. ¿Son posibles? Sí. ¿Son probables? No. No es necesario que me mantenga alerta frente a ellas, pues puedo pasar años vigilante para evitar algo que probablemente no ocurra. Esta postura podría darnos una visión que nos permita desactivar más rápidamente el sistema de alarma después de una noticia impactante. ¿Por qué mi mente siempre está preocupada por algo? Porque intentas protegerte del desastre, del dolor y del sufrimiento en el grado que sea. Tienes la falsa sensación de que preocupándote controlas la situación. Parece que mientras la tengas en la mente, la evitas y que si dejas de preocuparte por lo que temes, ocurrirá. La próxima vez que te pilles preocupándote por algo, obsérvate. Verás que asocias el dejarte de preocupar con perder el control de la situación. Es absurdo, porque frente a un problema lo que necesitamos es resolverlo, ocuparnos de él. La preocupación añade emocionalidad y nerviosismo, y por tanto te resta claridad para solucionarlo. ¿Por qué soy tan pesimista? Porque te estás preparando para un posible fracaso. Te da seguridad sentirte preparado para una decepción porque crees que así sufrirás menos. Es una estrategia del sistema de defensa. Me preparo para lo peor. Así no me pillará de imprevisto. ¿Por qué tengo tantos miedos? Porque el miedo es el mecanismo que tiene tu cuerpo para reaccionar a una amenaza. Es un conjunto de procesos biológicos que experimentas como sensaciones físicas y un determinado tipo de pensamientos. Tienes pensamientos racionales relacionados con peligros para tu integridad física y la muerte, saltar en paracaídas, conducir a 250 km por hora, pasar por un puente colgante que se mueve mucho, etc. También tienes miedos irracionales, psicológicos, relacionados con la posibilidad de sufrir, miedo a enamorarte, a quedarte sin trabajo, a que le pase algo a tus seres queridos, entre otros. Aquello que tu cerebro perciba como una amenaza, para ti despertará un mecanismo fisiológico que te pondrá instantáneamente en modo supervivencia. Lo sabrás porque se te acelera el corazón hasta el punto de sentir que estás teniendo un ataque cardíaco. Aumenta la presión sanguínea y el riesgo en las extremidades. Por eso puedes sentir hormigueos en brazos y piernas. Desaparece de tu mente cualquier cosa que no tenga que ver con esa amenaza. Pensamiento focalizado y selectivo. Se te cierra el estómago y se inhiben los procesos de digestión por no ser necesarios en ese momento, igual que el sistema reproductivo y el inmunológico. Tienen un subidón de adrenalina y cortisol, dos hormonas que hacen sentir una energía desbordante, así como fuerza y rapidez. Te despierta al máximo. Estas sensaciones físicas irán perdiendo intensidad hasta su desaparición, una vez que haya desaparecido la amenaza, la supuesta amenaza. ¿Por qué no puedo confiar en que las cosas saldrán bien? Porque eso es un salto al vacío. Es lógico que un cerebro programado para sobrevivir tienda a desconfiar y a prevenir las adversidades. Si estuvieras en medio de la jungla, estarías con los sentidos superactivados para captar cualquier indicio de amenaza de algún depredador. No podrías permitirte largos periodos de completa relajación y confianza en que no aparecerá ningún tigre ni serpientes. Conclusión.
Con un cerebro diseñado para la supervivencia, lo más normal es que tiendas a tener pensamientos negativos, a tener miedos, a sostener preocupaciones mentales, a desconfiar. Es decir, no te culpes, no es nada personal, no eres defectuoso, eres normal. Ahora bien, que nuestro cerebro tienda a eso no significa que solo tengamos esa opción, pues de la misma forma que está diseñado para sobrevivir, también está diseñado para adaptarse al entorno, para sobrellevar la incertidumbre, para socializar. Es decir, tiene otro mecanismo que nos permiten afrontar los desafíos con curiosidad, espíritu aventurero, coraje, entusiasmo. La clave de este cambio la recoge la frase que se le atribuye a Einstein. La mejor pregunta que alguien puede hacerse es si cree que vive en un universo hostil o amistoso. La respuesta marcará su vida. Hace 20 años se creía que el cerebro ya no podía cambiar después de la infancia, pero ahora se sabe que el cerebro es completamente moldeable, así que está en tus manos cambiar esa tendencia a buscar indicios de peligro y a reaccionar a todo lo que te parece una amenaza, sea real o no. Todo lo que te estoy contando aquí es observable. Fíjate bien en lo que piensas cuando sientes miedo y en los pensamientos que tienes en situaciones en que no lo sientes. Fíjate en cómo te enfadas o cómo te vas dando un portazo cuando sientes que alguien amenaza tu autoimagen. No hace falta que sea una amenaza física. Es muy interesante conocerte bien y observar tus procesos mentales. Progresivamente dejarás de reaccionar como un títere del mundo supervivencia. Y frente a una situación adversa podrás elegir algo que podríamos llamar modo de adaptación a la incertidumbre, un estado que te ofrece coraje, espíritu de aventura, curiosidad y entusiasmo frente al devenir desconocido de la vida. Vivir, incluso con todos sus retos invisibles y colectivos, individuales y colectivos, te llegará a parecer fascinante. Antes de seguir, puedes dirigirte al apartado Anticipaciones y expectativas en la página 162 y después a Cerebros moldeables en la página 200 para completar lo que acabas de leer. Página 162. Anticipaciones y expectativas. La anticipación y las expectativas te alejan del lugar en el que todo es posible, pues son el indicador de que nuestra mente no está abierta. Anticipación, pensamiento negativo respecto al futuro. Expectativa, pensamiento positivo respecto al futuro. La anticipación, tener la capacidad de anticiparse a posibles adversidades o malos resultados valorando diferentes escenarios, qué podría salir mal y planificando estrategias para afrontarlos. Puede ser una gran virtud en un plano profesional. Sin embargo, en nuestra vida diaria no usamos la anticipación en ese sentido, sino que lo hacemos en cosas como las siguientes. Llamas a tu hijo por teléfono y no contesta. Empieza una pequeña duda en tu cabeza, pero te sigues. Seguro que no pasa nada. En cuanto vea la llamada me la devolverá. Pero han pasado 20 minutos y no dice nada. Vuelves a llamar, pero otra vez no contesta. Empiezas a sentir nervios y tu cabeza te ofrece todo tipo de imágenes de desastre. Sin darte cuenta, tu cuerpo ya está agitado, al igual que tu mente, y ya estás empezándote a sentir y a actuar como si estuviera ocurriendo algo malo. Eso es anticiparse a los acontecimientos. La próxima semana tienes que presentar una reunión. Desde el mismo momento en el que te dicen que vas a presentar esa reunión, tu mente ya empieza a ofrecerte todo tipo de imágenes preocupantes. Pasas la semana intentando tranquilizarte, pero a medida que se acerca el día, los nervios aumentan. Le haces caso a lo que piensas y te da la impresión de que tu presentación saldrá mal. Obviamente la anticipación es una virtud que, usada de forma útil, puede ahorrarnos problemas y tener previstas algunas soluciones a los posibles escenarios. La anticipación que estamos viendo aquí no es la que nos ayuda a prepararnos en caso de tener que afrontar una adversidad, sino la que nos hace creer que las cosas están yendo o van a ir mal. La anticipación útil te da seguridad, te permite prever ciertos riesgos y pensar en soluciones, te da tranquilidad, pero anticiparte de forma negativa en tu mente te crea preocupación, inseguridad, miedo, bloqueo. Ocurre cuando tienes pensamientos del tipo o cuando imaginas lo peor. Las expectativas. Curiosamente, puede darte la impresión de que a lo largo del libro te estoy invitando a aumentar tus expectativas respecto a tu vida. Tal vez interpretes que todo es posible. Se refiere a que es posible conseguir ser o tener eso que quieres, pero esa no es mi intención de este libro. Seguro que tú también has experimentado el dolor que se siente cuando no se cumplen tus expectativas. La intensidad de sus consecuencias depende de cuánto te hayas esforzado por conseguirlo y de cuánto hayas creído en su cumplimiento. Cuanto más claro tenías que el resultado iba a ser el deseado, más fuerte es el impacto si no se cumple. Cuando esa conmoción es intensa, se vive como un tortazo que no esperabas, como un jarro de agua fría que te deja en un estado de no comprensión, de fragilidad. Parece que te hundes en una especie de miseria interna. Te sientes triste, lloras, te apenas de ti mismo, te invade la confusión durante unos días. Entras en un estado de autocompasión y confusión.
pero en ese momento también están ocurriendo cosas muy interesantes en tu interior. He observado que hay grados de expectativas, las necesidades y las preferencias. Cuando crees que debe suceder eso que te has propuesto porque estás haciendo todo para que ocurra, porque tu vida depende de ello, porque sí va a ocurrir y punto, porque serás feliz cuando lo tengas, etcétera, has convertido un posible resultado en una necesidad. ¿Y sabes qué? Que cualquier resultado que no sea exactamente el que habías imaginado te generará sufrimiento, será un golpe, una estrepitosa caída, una gran decepción. Tardará más o menos tiempo en volver a levantarte en función de si tienes un carácter resiliente, capacidad de reaccionar ante la adversidad. Si estás en modo necesito que ocurra, experimentas mucho estrés y preocupación, pues a la vez que decides que quieres que ocurra eso, aparecen tus miedos y resistencia asociados. Es automático, casi con toda probabilidad te resultará muy intenso, conflictivo y agotador el camino para conseguirlo. Y además, aunque actúes de un modo proactivo y te esfuerces, nunca podrás saber a ciencia cierta cuál será el resultado. Cuando simplemente eres consciente de que tienes preferencias, puedes incluso caminar hacia un objetivo que te llame la atención, pero sin la presión de que si no ocurre, habrás fracasado o serás infeliz. Puedes caminar con la mente siempre abierta a que ocurra lo que tenga que ocurrir, reconociendo que tú no sabes lo que ves y disfrutando de cada paso en el camino, pues es el sentido que tiene caminar. Cuando basas tu vida en conseguir el resultado final, te pierdes el viaje que supone andar hacia él. En vez de disfrutarlo, lo sufres, preocupado por lo que puede ocurrir, analizando constantemente si todo está saliendo según tu plan. Te pierdes el trayecto. ¿Y sabes qué me ha parecido descubrir? Que la vida es básicamente un trayecto. He crecido en una sociedad que educa en la expectativa y en la importancia de los resultados, así que me he visto a mí misma inmersa en un exigente bucle para conseguir todo lo que me propusiera. He tenido la suerte de tener un carácter que ha lidiado bien con la decepción, y eso me ha ayudado a levantarme más o menos rápido después de estrellarme con mis expectativas. Pero en mi sociedad te aplauden cuando ven que te caes y vuelves a levantarte, porque todos damos por supuesto que es así como se vive. Te caes y te levantas. La vida es dura, dicen. Hay que ser fuerte para sobrellevarla. ¿Seguro que esta forma de vida es inevitable? ¿Es una condición humana o es cultural? Lo que voy a decir ahora no es una verdad ni está extraído de ningún libro de psicología. Es simplemente un descubrimiento propio que tal vez sea erróneo. Te lo planteo igualmente para que tú te observes y puedas extraer tus propias conclusiones. Me he decantado por una forma de estar en la vida en que priorizo el trayecto. Esto ha supuesto un giro de 180 grados en mi vida. De repente ya no me enfoco en los resultados, sino en el camino. Voy a poner un ejemplo de alguien que quiere escribir un libro. Una persona enfocada en los resultados vivirá una de estas situaciones. Escribirá el libro preocupándose de si se lo van a aceptar, si lo van a vender, estará ansiosa por acabarlo y eso hará que no se sienta inspirada, por tanto, más nervios. El proceso de escritura será difícil, estresante, con sensación de bloqueo, etc., aunque logre acabarlo. Escribirá el libro con la convicción de que se lo van a aceptar, de que lo va a vender, de que será un bestseller. El proceso de escritura estará lleno de motivación, aunque resultará estresante por las altas expectativas creadas. Aparentemente, la segunda opción es mejor que la primera, pues socialmente relacionamos la primera opción con la baja autoestima y la segunda con autoconfianza. Pero la segunda oculta algo que todos sabemos. Tarde o temprano te hundes con tus expectativas, porque en algún momento el sí que esperas será un no. Y como ha subido tanto, la caída es estrepitosamente dolorosa. Tal como subas, en algún momento vas a caer desde allí. Una persona enfocada en el trayecto escribirá un libro disfrutando de escribirlo, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Gozará del proceso de escribirlo porque le encanta escribir y pretende que sea una experiencia placentera. ¿Qué ocurrirá con este libro? No lo sabemos, me centro en escribirlo y ya se irá viendo el paso siguiente. No necesito saber lo que va a ocurrir con el libro, si me vale la pena o no escribirlo. Solo lo escribo porque siento el impulso y el goce de hacerlo, sin más. Vivir así es una constante sorpresa. No esperes nada en concreto. Te concentrarás, te centras en el camino y haces en función de lo que tienes delante en este momento. El futuro ya se irá abriendo a medida que camines. A cada paso se sucederá el paso siguiente. A veces será de forma consciente, otras veces no. Así, no escribes un libro para que sea un bestseller, sino que lo escribes por placer de escribirlo. Te lo pide el cuerpo y piensas disfrutar de la experiencia más inmediata, escribir. Lo que ocurra después ya se verá.
A vivir sin anticiparse y sin expectativa no se aprende en un día. Es una decisión que irás tomando cada vez que tu mente te invite a adelantarte a los acontecimientos o a centrarte en los resultados, ya que ambas cosas son hábitos de nuestra mente. Son hábitos de nuestra mente. Cambiarlos será progresivo y necesitará que estés alerta para volver a centrarte en el trayecto, en la experiencia. A menudo me pillo anticipándome o aumentando mis expectativas. Ahora bien, no me culpo cada vez que me doy cuenta de lo que estoy haciendo, de que lo estoy haciendo, porque puede que anticiparnos a los acontecimientos sea cosa de nuestro cerebro y nuestro instinto de supervivencia y protección, y generarnos expectativas esperando resultados concretos. De que sea una resultado concreto puede que sea una cuestión de la cultura occidental. Probablemente todas las personas hemos sido educadas así. Hemos aprendido desde pequeños que anticiparnos a lo que pueda pasar y a crearnos expectativas. La recomendación es no agobiarse, tener mucha paciencia con nosotros mismos e ir probando a concentrarnos en el trayecto cada vez que nos pillemos anticipándonos de forma pesimista o exigiéndonos expectativas demasiado optimistas. Volver aún, lo hago porque me llena el corazón y luego ya veremos qué pasa. Me apetece mucho hacerlo y ya veremos qué pasa. A mí lo que me encanta es hacerlo y me hace muy feliz, y lo que ocurra con eso ya se verá, etc. Yo tengo mucha experiencia en eso de generarme expectativas. He visto cómo muchas se cumplían y también me he estrellado con ellas algunas veces. Mi experiencia me dice que es muy satisfactorio cuando consigues lo que te habías propuesto, pero que esa sensación solo dura unos minutos, porque inmediatamente aparecen las siguientes expectativas hacia las que dirigirse. No se acaba nunca. Me he cansado de perseguir resultados, así que en este momento me siento más relajada, centrándome en el camino, disfrutando de la vida, sin expectativas concretas. Esto ni siquiera es un consejo, es como el vídeo del oso que te he explicado en el apartado. Es fácil perderte lo que no estás mirando. Ahora que has leído esto, te darás cuenta de cuándo te estás anticipando y cuándo te estás generando expectativa. También te darás cuenta del miedo y la preocupación que se siente cuando nos anticipamos a los acontecimientos y del nerviosismo y el miedo al fracaso que se despiertan con las expectativas. Te darás cuenta y en cuanto lo leas podrás decidir si quieres seguir haciéndolo o no. Recuerda, paciencia. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A invitarte a hacer las cosas que quieres hacer y que te sientes empujado a hacer sin pensar tanto en los resultados, porque no están en tu mano. Puede que tengas éxito o puede que no, pero tú vas a dar lo mejor de ti cada día, porque eso es lo que te pide el cuerpo y ya se irá mostrando el futuro. 2. A invitarte a aceptar que las cosas pueden salir como tú querías o no, pero aún así la vas a hacer porque eliges tener tu propia experiencia. Toda vivencia es útil y de todo se aprende. 3. A invitarte a que disfrutes del camino y de la experiencia, que no solo valores el llegar a la meta, porque puede ser que llegues o puede que no. Y 4. A invitarte a que te anticipes lo justo y a transformar tus expectativas en simples preferencias. Lo importante es vivir el trayecto, centrándote en cada paso, viviendo cada paso plenamente. Así puede que un día te sorprendas dándote cuenta de que ya no te preocupan los resultados y de que te sientes preparado para afrontar lo que venga, así como relajado, sin la presión de que todo salga como tú quieres. Deberías ver el día a día como un camino, como un proceso. Ninguna situación agradable o desagradable es el desenlace, porque todo continúa. Cualquier cosa que ocurra no es el final del camino, sino que la vida sigue, y lo que parecía una mala noticia en ese momento, entendemos que nos resultó útil para la siguiente situación, o vemos el aprendizaje y el crecimiento que nos ofreció esa situación dolorosa. Y así, paso a paso, podemos recorrer largas distancias. Vale, ahora continuamos con la página 200, cerebro moldeable. Cerebro moldeable. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Santiago Ramón y Cajal. El "yo soy así, nunca cambiaré" es una declaración de intenciones más que una realidad. Hace años esta afirmación tenía sentido porque se creía que el cerebro, sus conexiones y sus rutas neuronales se mantenían fijas a partir de los 7 años de edad. Se creía que el cerebro no podía cambiar y por tanto nuestra personalidad y nuestro carácter tampoco. Nuevos conceptos y descubrimientos sobre la relación mente-cuerpo ponen en jaque las premisas sobre las que nos habían acomodado. Así que sí, puedes cambiar lo que tú quieras de ti. De todas formas, te recomiendo no cambiar la superficie, sino el lugar desde el que vive la mente reactiva. Los hombres deben saber que el cerebro es el responsable exclusivo de las alegrías, los placeres, la risa y la diversión, y la pena, la aflicción, el desaliento y las lamentaciones. Hipócrates.
Hoy en día se sabe que hasta las palabras que usamos modifican la estructura de nuestro cerebro y por ende las conexiones entre neuronas, nuestra forma de pensar, nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestro carácter, nuestro estado de ánimo, nuestra personalidad. Se sabe que rodearnos de personas a las que queremos y que nos quieren tiene la capacidad de cambiar nuestro cerebro. También se sabe que hacer cosas por los demás produce una avalancha de hormonas que nos hacen sentir plenitud. Hoy sabemos que sonreír a menudo, incluso sin ganas, tener el hábito de practicar deporte, hacer cosas de forma altruista, hacer malabares, aprender un idioma, meditar 10 minutos al día o incluso menos, etc., tienen la capacidad de construir nuevas rutas neuronales que se traducen progresivamente en una nueva manera de ser y por tanto en una manera diferente de estar en la vida. Ahora bien, si intentamos cambiar rasgos de nuestra personalidad porque no nos gustan, pero seguimos viviendo al dictado de una mente reactiva, con el tiempo nos daremos cuenta de que nuestros esfuerzos por cambiar fueron en vano. Esta no es la descripción teórica ni científica, solo una observación. Una mente reactiva es una mente que se mueve detrás de los impulsos emocionales y en esos momentos no puedes ni pensar, solo actuar y que se deja arrastrar por ellos. Impide que la persona sea capaz de esperar a reflexionar. Hace que actúe en caliente, sin poder esperar a tener mayor claridad. Habitualmente no se calma hasta que no actúa. Casi siempre se acaba arrepintiendo de su reacción. Entonces pasa de la intensidad del impulso a reaccionar frente a algo que no le gusta, a la culpa de haber reaccionado de forma poco acertada. Es un bucle de malestar que nos mantiene en tensión. Con una mente reactiva es fácil sentirse amenazado. Cualquier incomodidad, una expectativa que no se cumple, un malentendido con alguien, etc., será motivo de que se enciendan nuestras alarmas en modo supervivencia. No podremos sentirnos felices ni satisfechos. Siempre estaremos alerta, preocupándonos por algo, torturándonos mentalmente con algo que ya pasó y reaccionando con automatismos. No nos dará tiempo a decidir cómo queremos reaccionar y lo haremos de forma impulsiva cada vez que algo amenace nuestro confort, autoimagen, estatus, seguridad, etc. Y eso ocurre casi cada día. Una mala mirada de alguien, un comentario crítico, un WhatsApp que no te responde, una contestación de tu hijo o hija. Una palabra firme de tu jefe o jefa, un gesto de desaprobación, un mes flojo de ingresos, son tonterías que pueden activar y lo hacen nuestro mecanismo de lucha o de huida. A unas personas les da por gritar, a otras por hundirse en la miseria, a otras por marcharse indignada. Cualquier opción que no hayas elegido después de reflexionar será una reacción automática. ¿Has visto alguna vez a un perro que ladra como loco cada vez que pasa alguien por delante de su casa? Eso es una mente reactiva, para la que todo es una posible amenaza. No le da tiempo a evaluar si la amenaza es real o no. El sofisticado mecanismo de supervivencia que tiene nuestro cerebro y nuestro cuerpo no es problema. Es muy útil y debe seguir operando como siempre. De hecho, eso no depende de ti. El problema es que de tanto reaccionar a peligros que no son reales sino psicológicos, hemos atrofiado el sistema y este se activa frente a cualquier indicio no solo real, sino mental. Y además permanece alerta aunque el indicio haya pasado, lo cual prolonga el periodo de estrés. Lo sano es que nuestro mecanismo de alerta y de relax, por llamarlo de alguna manera, se hayan activado y desactivado según las necesidades reales, cumpliendo así sus funciones y facilitándonos la vida. Si conducimos de noche, necesitamos que se active nuestro sistema de alerta para estar más despejados y focalizados, pero si estamos en el sofá leyendo, debemos poder relajarnos. Cuando uso el concepto modo supervivencia, no me refiero al mecanismo momentáneo que tiene el cuerpo para sobrevivir, sino a un estado sostenido en el tiempo que se convierte casi en una forma de ir por la vida. Quejas constantes, preocupaciones por el futuro, lamentaciones por cosas que ya han ocurrido, múltiples temores, irritabilidad, necesidad de tener la razón, no soportar la desaprobación, etc. Todos experimentamos esas cosas. La cuestión es si nos secuestran durante un tiempo prolongado o si las experimentamos pero no nos dejamos arrastrar. La base de nuestra tensión y preocupación constante puede ser que creemos vivir en un mundo hostil, en el que debemos estar alerta para evitar que nos hagan daño. Es un bucle, puesto que ese pensamiento está relacionado con un cuerpo activado para sobrevivir. Pensamientos, emociones y síntomas físicos están estrechamente conectadas entre sí. Se retroalimentan. ¿Cómo pararlo? Todo va tan rápido. El modo supervivencia es muy difícil reír.
En modo supervivencia es muy difícil reír. Ningún animal disfruta el momento en que está frente a un depredador ni siente gratitud, lógicamente. Así que puedes esforzarte mucho por sentir agradecimiento por lo que tienes y ser positivo, pero en un modo supervivencia te resultará complicadísimo. Una vez desactivado el estado de alerta, sentirás gratitud, vitalidad, ilusión y serenidad, sin nada de esfuerzo, dado que estos sentimientos son fruto del propio mecanismo del cuerpo relacionado con el relax. Reaccionamos de la misma forma a una amenaza a nuestra autoimagen que a un peligro real, aunque no siempre lo hacemos con la misma intensidad. Alborotas y te enojas al discutir, luego no tienes razón. Santiago Ramón y Cajal. Si estamos en modo supervivencia y nos sentimos cuestionados, lo más probable es que reaccionemos alborotando y quejándonos, pues es una forma de luchar contra una amenaza. Si estamos en modo supervivencia y algo nos asusta de alguna forma, lo más probable es que evitemos la situación o encontremos una excusa para irnos. Es una forma de huir. La persona que es soberana de sí misma no queda atrapada en sentimientos de culpa, vergüenza, ansiedad, resentimiento, frustración, impotencia o desesperanza. Recordemos que la clave no es no tener ese tipo de sentimientos, sino el no quedar atrapados en ellos. Dr. Mario Alonso Puig. Paradójicamente, el cambio del modo supervivencia al modo todo es posible, adaptación a la incertidumbre, se produce al darte cuenta de cómo funcionas cuando estás en modo supervivencia. Podrás observar que cuando te cuestionan, te enfadas en vez de escuchar los argumentos del otro. Cuando te dan la razón, crees que no te están entendiendo. Estás permanentemente preocupado por cosas y aunque se resuelvan, siempre aparece algo por lo que preocuparte. Evitas constantemente encontrarte con personas y situaciones que te incomodan. Por tu mente pasan muchas imágenes indeseables, desastres, tragedias, con más imaginación que algunos guiones de cine. Temes lo que pueda ocurrir, aunque no sabes el qué, no te atreves a dar el paso hacia adelante. Buscas excusas para justificar el no hacerlo. Reaccionas de forma impulsiva por miedo a un arrebato casi irrefrenable. Tienes un impulso tan fuerte de actuar que lo haces de forma automática. La mayoría de las veces te arrepientes. Sientes que te has precipitado, pero en el momento el impulso te ha podido. Te sientes hastiado, sin ilusión, con mucha pereza de vivir. Esto tal vez sea una forma de evitar un posible fracaso, una decepción. Tienes pensamientos de los que llaman negativos y te enganchas a menudo a las emociones relacionadas con ellos. Tristeza, desánimo, rabia, miedo, irritabilidad. Cada una de estas emociones podría ser una forma de evitar el peligro del que te avisa tu cerebro. Estas emociones, aunque te parezcan desagradables, te protegen de las amenazas. Unas están relacionadas con la lucha y la huida, otras con evitar posibles peligros, otras nos mantienen en el recuerdo de lo que sufrimos en el pasado para que no se vuelva a repetir, etc. Todo esto tiene mucho sentido si sabemos que cuando nuestra amígdala detecta una amenaza, ya sea real o psicológica, activa toda una serie de mecanismos fisiológicos centrados en la huida y la lucha, principalmente. Esto supone dejar de pensar tal y como lo conocemos. Nuestro cerebro no está para reflexionar, sino para actuar con mucha rapidez y lo hace con automatismos inconscientes. Por ejemplo, ¿alguna vez has ido conduciendo y has estado a punto de tener un accidente? ¿Reaccionaste rápido? ¿Decidiste cómo ibas a reaccionar o lo hiciste automáticamente? Está claro, giraste el volante casi en el mismo segundo en que dijiste ¡ostras! Y evitaste el choque sin darte cuenta. Este mecanismo inconsciente es infalible y no depende de ti, sino de lo que llevas de serie. Frente a un peligro real, tu modo supervivencia actúa de forma sublime y no necesita que tú permanezcas alerta de los posibles peligros para que funcione óptimamente. Mantenernos en estado de alerta porque no confiamos en saber reaccionar frente a una amenaza no hace más que agotarnos, debilitarnos, enfermarnos, volvernos irritables, mermar nuestro sentido del humor, paralizarnos, deprimirnos, aumentar nuestra ansiedad, volvernos temerosos, etc. Y todo el aumento del tamaño de nuestra amígdala, cuanto más grande, más peligro va a haber. ¿Cómo conseguir que nuestro cerebro vea retos en lugar de amenaza frente a las adversidades o pequeñas incomodidades? Que sintamos serenidad y claridad en vez de ofuscación cada vez que algo nos altere. Que dejemos de reaccionar impulsivamente y lo hacemos de forma reflexiva. Que dejemos de vernos arrastrados por torbellinos emocionales y sus torrentes continuos de pensamientos incontrolados. Buenas noticias. Existe un botón, entre comillas, que algunas veces te parecerá casi mágico y otras te parecerá casi inútil. A veces se te dará muy evidente el resultado inmediato, pero a veces, si hay mucha intensidad, te costará un poco más pulsarlo. Y no te parecerá que haya funcionado, pero cada vez que lo uses estarás despertando el sistema nervioso parasimpático, encargado de devolver al cuerpo el estado de relax, de confort.
Si lo haces a menudo cuando sientas que que te desbordan las emociones o te aturullan los pensamientos, recibirás los beneficios inmediatos en muchas ocasiones. Y en otras, pulsar ese botón de forma repentina transformará completamente tu cerebro. Siempre que lo pulses, estarás haciendo una elección consciente de un acto que favorecerá la desactivación del modo supervivencia relacionado con los pensamientos negativos y emociones negativas. No solo de forma puntual, frente a algo en concreto, sino también en aquellos casos en que uno vive en constante estado de alerta y reactividad, instalado en la ansiedad, la depresión, la queja o el enfado. Vernos reaccionando con templanza, con buen humor o con curiosidad frente a un desafío, una mala situación, una incomodidad, etc., significará que estaríamos usando el modo de adaptación a la incertidumbre, gracias a haber reeducado nuestra amígdala, a que a pesar de que se haya activado nuestro modo de supervivencia, habremos sabido dominar nuestra mente reactiva durante los minutos suficientes para que se desactive el mecanismo. Es un botón tan simple que corre el riesgo de no aceptar su potencial, de no darle valor a algo profundamente valioso. Pero eso ya no me corresponde a mí. ¿Quieres saber cuál es ese botón? Prestar atención a tu respiración. Si estás muy alterado, te darás cuenta de que respiras rápido y de forma superficial. Se mueve el pecho. Unos segundos después de observarte, verás que las respiraciones se van haciendo un poquito más largas. Aunque te cueste al principio, intenta respirar inflando el abdomen, aunque sea poco. Por lo visto, ese botón favorece la secreción de hormonas asociadas con el bienestar, las endorfinas y la serotonina. Pronto verás que te vas calmando y tu mente también. Algunas veces que lo hagas te quedarás pasmado con el resultado y otras veces no. Los efectos serán sutiles. Nuestra amígdala irá entendiendo el mensaje. Sin embargo, este botón tan sencillo tiene el poder de liberarte de las garras de tu mente reactiva, al instante o de forma progresiva. Al disminuir la activación de nuestra amígdala, disminuye también nuestra reactividad frente a las situaciones que nos harían sentir amenazados. Por tanto, notaremos que no nos activamos tan a menudo, que no nos enfadamos tanto, que se ha reducido nuestro grado de alerta, que nos sentimos relajados en más ocasiones que antes, que los pensamientos negativos relacionados con el modo supervivencia ya no nos agitan tanto. Eso significaría que estaríamos usando el modo aceptación a la incertidumbre, gracias a haber reeducado nuestra amígdala. Al que a pesar de que se haya activado nuestro modo supervivencia, habremos sabido dominar nuestra mente reactiva durante los minutos suficientes para que se desactive el mecanismo. La mente reactiva no es una mente lúcida, pues va a remolque de que los impulsos emocionales arriba y abajo cuando las cosas nos van bien y nos van mal respectivamente. Aparte del botón asociado a observar la respiración abdominal, podemos usar otros recursos sencillos como 1. Preguntarnos sobre la situación. ¿Tiene motivo para haberme dicho eso? ¿Cómo me siento y cómo creo que se siente él? Etcétera. Al hacernos preguntas, metemos a nuestra mente pensamientos en la ecuación y así dejamos de estar totalmente poseídos por la emoción. 2. Dejar el asunto a un lado por unos minutos. Si después de 15 minutos sigue pensando lo mismo, se lo digo. Casi nada es tan urgente que no puede esperar un cuarto de hora. En ese tiempo haz otra cosa. Al pasar ese tiempo ya no responderás lo mismo. Tu reacción será más templada. Y cuanto más seas capaz de esperar, más claridad tendrás para decidir cómo actuar. Se podría decir que una reacción de serenidad y claridad frente a una situación de impacto emocional o posible amenaza, grande o pequeña, no es algo natural, sino el fruto de una especie de entrenamiento mental. Y 3. Observar la emoción y los pensamientos que nos pasan por la cabeza, pero sin hacer nada, sin actuar. Observarlos con curiosidad, como si estuvieras analizando todo lo que ocurre dentro de ti. Esta opción necesita algo de entrenamiento. Busca información sobre el mindfulness. Solo tu experiencia y tu observación darán validez a lo que te estoy proponiendo. Esto no es cosa de un día o dos. No es una receta milagrosa, sino un camino hacia tu propio bienestar, sean cuales sean tus circunstancias. Una sociedad menos reactiva podría ser más cooperativa y feliz. Está en nuestras manos. El cerebro es un misterio fascinante. Mientras el cerebro sea un misterio, el universo continuará siendo un misterio. Santiago Ramón y Cajal. Volvemos a la página 102. El apartado se llama el efecto placebo. ¿Conoces a alguien que se despierta y no es persona hasta que se toma un café? El café es una sustancia milagrosa que la gente se toma para despejarse al instante y funciona. Lo raro es que está demostrado que la cafeína tarda 45 minutos en llegar al cerebro, así que deberías explicarle a esa persona que el café que se toma en realidad no la despeja, sino que es su idea de que el café la despierta. Sus expectativas son muy poderosas. Se despejan por una creencia. Un estudio de la Universidad de East London
asegura que no es cierto que la famosa taza de café que nos tomamos nada más nos levantamos o después de comer consiga despertarnos, sino que provocaría en nuestro cuerpo un simple efecto placebo. ¿Tienes hijos o hijas? ¿Te has dado cuenta de que cuando se hacen daño y vienen llorando empiezan a sentir menos dolor cuando les dices vamos a curarlo? O cuando sacas una tirita o un moderno stick de árnica. Para más INRI, por lo visto, el efecto placebo es mayor si las tiritas tienen dibujitos. Las tiritas infantiles ya no funcionan cuando somos adultos, pero por lo visto, unas plantillas placebo de azúcar funcionan mejor cuando más grandes son, y si son de colores funcionan mejor que las blancas. Qué curioso, ¿no? Por lo visto, también una buena relación entre médico y paciente actúa como placebo. Si lleva puesta la bata blanca, a los pacientes nos influye más que si no la lleva puesta. También nos influyen los diplomas de la pared. Hay mucha gente que empieza a sentirse mejor simplemente al sentarse en la sala de espera, incluso al llamar pidiendo hora. La manera de administrar un medicamento oral o inyectado también influye en la eficacia. Incluso el precio influye. Cuanto más caro es el producto, más creemos en su eficacia. Y por ejemplo, hay estudios que demuestran que después de una intervención quirúrgica, los pacientes se recuperan antes y mejor si se les entrega un souvenir de la operación metido en un bote de solución salina, un trocito de disco vertebral, un cálculo biliar. Parece ser que cuanto más expectación, mayor es el efecto. Las personas tienen un potencial de autocuración que se puede potenciar de muchas maneras. Albert Figueras, especialista del Instituto Catalán de Farmacología, afirma que está demostrado que la gente que se somete a una intervención dolorosa en compañía de la música que le gusta siente menos dolor. Relaciona el efecto placebo con la química del cuerpo, en especial con la hormona oxitocina. El efecto placebo es un tema muy interesante. Pone sobre la mesa el poder de la sugestión y la autosugestión. Un placebo es una sustancia farmacológicamente inerte que se utiliza como control en un ensayo clínico. El placebo es capaz de provocar un efecto positivo en ciertos individuos enfermos. Si estos no saben que están recibiendo una sustancia inerte, por ejemplo, agua o azúcar, y que creen que es un medicamento. El placebo tiene una utilización bastante frecuente en hospital. Se suministra, por ejemplo, como sustitutivo de analgésicos para que el paciente no sobrepase y respete las pautas de medicación en una situación de dolor. La reducción del dolor por el efecto placebo es uno de los efectos que más interesa a la comunidad científica, ya que los estudios demuestran que ser capaz de sustituir en buena medida al efecto de los opiáceos, los efectos positivos del placebo desaparecen cuando se informa a los pacientes de la realidad del medicamento que están tomando. La propia autoayuda y los medicamentos naturales y alternativos son considerados por muchas personas placebos. Creen que sus efectos beneficiosos, cuando los hay, están relacionados con el efecto placebo y no con su efectividad real. Puede ser por supuesto que tengan razón. De todos modos, deben creer que a quienes los usan y se benefician de ellos les importa mucho si es o no un efecto placebo. Me temo que el interés de cualquier persona que no está bien de salud es recuperarla por todos los medios posibles. Incluso asumiendo que fueran placebos. Me parece fascinante que el café que despeje por arte de magia y que sintamos menos dolor o incluso remita a una enfermedad tomando algo que no tiene un efecto real. Creer que algo tiene un determinado efecto hace que lo tenga. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Del poder de sugestión? ¿Del poder de la mente sobre el cuerpo? ¿Eso no es esoterismo? ¿Ocurre de verdad? El hándicap de un placebo es que no se sepa lo que es. En cuanto conocemos que esos tan buenos resultados nos ha dado no ha sido real, se pierden su beneficio. A no ser que sean una de esas personas que se despierta con un café, que incluso aunque se lo digas, seguirá creyendo que los efectos instantáneos de su café matutino. ¿No es interesante? ¿No debería estudiarse mucho más todo esto? En realidad se investiga bastante al respecto. El problema es que esos estudios y sus resultados pocas veces llegan al gran público, que somos la población general. Qué lástima. Sería muy interesante que estuviéramos al corriente de las novedades de tantos científicos y científicos van revelando y aportando al mundo de la ciencia, pues todo lo que descubren puede cambiar nuestra forma de ver la vida y de actuar. Terminamos con el capítulo 4.